¿Qué hemos logrado? Pues lo que ya les decía, un inventario de gases de efecto invernadero. Estamos trabajando en la estrategia de desarrollo bajo en carbono con el Ministerio, construyendo nuestras curvas de abatimiento, es decir, nuestras curvas de reducción de emisiones. Tenemos un proyecto ya registrado ante la Junta Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático de la planta de gas de Gibraltar. Tenemos identificado adicionalmente 12 proyectos de eficiencia energética y tenemos una meta, como ya les decía, al año 2012 de disminuir alrededor de 279.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, en otros temas asociados con ya no emisiones de gases de efecto invernadero, sino emisiones de contaminantes criterio, la empresa también ha tenido una presión bastante fuerte por el tema de calidad de combustibles. Firmamos 2 pactos, el presidente Gutiérrez firmó 2 pactos por el mejoramiento de la calidad del aire con 2 áreas urbanas que son bastante sensibles al tema de la contaminación atmosférica por fuentes móviles, en Bogotá y en Antioquia, en donde hemos trabajado en el fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire, en educación ambiental, en programas de arborización urbana, en desarrollar estudios sobre la contaminación atmosférica y los impactos de la salud. Hemos trabajado en iniciativas como las que ustedes pueden ver de Bosques de Medellín, con el Jardín Botánico de Bogotá. Y finalmente, ya para terminar mi presentación, es lo que yo les decía, y aquí el doctor Javier del Ministerio también lo mencionaba, es el tema de sostenibilidad. Una empresa como la nuestra tiene que no solamente generar riqueza, generar recursos para el Estado, sino que tiene que ver las variables ambientales y sociales. Ustedes saben que Ecopetrol entró en el mercado de capitales inicialmente a nivel nacional y posteriormente en la Bolsa de Nueva York. Y esto nos ha traído unos compromisos bastante importantes. Les quería contar, a nosotros nos miden desde el año 2009 un índice que se llama el índice de sostenibilidad del Dow Jones, como el índice que manejan las bolsas, pero este es un índice de sostenibilidad. Nosotros nos propusimos en el año 2011 ingresar a un grupo selecto que trabajara en toda la temática de sostenibilidad. Lo logramos el año pasado, en septiembre del año 2011, con estas iniciativas, no solamente las iniciativas ambientales, sino todas las iniciativas sociales, laborales y financieras. Pues logramos ingresar en el índice de sustentabilidad del Dow Jones a nivel mundial, que es un referente que nos ubica como una de las 12 empresas del sector del gas de 118 analizadas que se destacan por ir mejorando. No quiere decir que somos lo mejor, pero que han generado nuevas iniciativas. Y les pongo un ejemplo, una de las mejores iniciativas que fueron valoradas y que tuvo un reconocimiento es el tema de la biodiversidad. Obviamente nos falta mucho, no quiere decir que Ecopetrol pues, sea la panacea en los manejos ambientales, sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y este tipo de índices nos sirven y son índices medidos por empresas internacionales, una empresa suiza que hace una validación del tema de sostenibilidad, porque si, y vuelvo y repito, nosotros no trabajamos para cumplir o ganar un índice, sino que nos ponemos metas para que cada vez nuestros procesos tengan un enfoque de sostenibilidad y eso también lo mostramos a nuestros grupos de interés. Desde hace muchísimos años nosotros hacemos unos reportes anuales, pero ya desde el año 2008 empezamos a sacar reportes de sostenibilidad siguiendo unos estándares internacionales que son auditados por entes externos para mostrar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de Ecopetrol, donde ustedes pueden mirar todas las iniciativas que se está haciendo en el tema de sostenibilidad desde el punto de vista financiero, ambiental y social. Y pues nuestro gran reto, no sé qué pasó acá, no me está pasando la presentación, pero nuestro gran reto, como lo dije al principio, es ser una empresa rentable, pero como bien lo dice nuestro presidente, no es a cualquier precio ni de cualquier forma, sino es cumplir unos retos de aportarle al país 1 millón de barriles al año 2015,
de barriles, que sean barriles limpios, como siempre lo menciono, que tengamos la menor cantidad de incidentes ambientales, con normalidad laboral y cumpliendo pues todas las expectativas de nuestros grupos de interés. Muchísimas gracias. ¿Por qué estamos preocupados? Estamos preocupados porque la sociedad se ha percatado que en la medida en que aumenta mucho la demanda y la oferta disminuye, las condiciones del entorno cambian por completo. El coco y el lobo del cambio climático ha permeado todas nuestras instituciones. Pensamos que es una cosa sana para que ayude en las reflexiones y no que simplemente adoptemos todo lo que es catastrófico del sistema tan colombiano de incorporar, de flagear todo lo que se produce en las otras partes. Es indudable que nosotros en esto partimos de una condición de un país como por ejemplo a comienzos del siglo pasado, en 1900, la realidad de lo que era la biodiversidad de Colombia, por ejemplo, en una de sus formas de expresión, sus bosques, hasta la condición actual, la pobre Colombia que nos queda debido a una intervención que en algunos momentos ha sido muy crítica. Bueno, ¿cuáles son las clases de capital? Hay una corriente en la ecología, en la biodiversidad y en la conservación más que filosófica que toma patrones de la economía. Entonces definimos las clases de capital, el capital económico, el capital intelectual, el capital cultural y el capital natural. El capital natural es el renovable, el no renovable, el recuperable, el cultivado. ¿Cómo estamos nosotros? En esto, pues, muy pobres, no entramos entonces en discusión. Quizás en el cultural, bastante bien. Y en el renovable, pues somos el país más biodiverso del mundo, con documentos que demuestran el asunto. El no renovable también tenemos muchos recursos, algunos de ellos bases de la economía, el petróleo, el carbón y en los últimos años la minería. El no recuperable, la atmósfera, el agua es un capital recuperable que hay que permitir, entonces que se sigan los ciclos y no es como piensan algunos que es inacabable. Y el capital cultivado en el donde tengo que dar fe que a pesar de las críticas que se dice que la entrada de algunos convenios en el neoliberalismo, verdaderamente en los últimos años el capital cultivado de Colombia ha producido ganancias. Bueno, se dice siempre que cuál debe ser la actitud de un país como Colombia, el país más biodiverso del mundo. Tratar de llegar a un modelo de desarrollo en donde se incorporan esas ganancias o seguir copiando los modelos. En la diapositiva se muestra más o menos cuál es el estado de distribución de lo que es el capital natural y el capital económico y algunas variables como la renta per cápita, el tanto por ciento de la población mundial, el aporte de la contaminación y los valores de capital natural. Hay una disimetría como muchas de las cosas y como bien está reflejado en la canción esa de que mi Dios la platica la repartió muy mal repartida. La biodiversidad también la repartió muy mal repartida, nos dio mucho y de eso que nos dio tanto todavía no nos hemos hecho la pregunta de cómo hacemos para incorporarlo a los programas de desarrollo. Y me gusta que estén aquí los representantes del otro polo, porque puede ser que por fin las voces se empiecen a clamar y una partecita de eso que produce tanto el capital no renovable se dedique a explorar y a promover la incorporación de la línea del capital natural. Por supuesto, ¿qué hacemos con todo esto? Somos el país potencia en biodiversidad, pero lamentablemente por políticas, no políticas, por ausencia de políticas, de que miren ese capital como una posibilidad de mejorar la calidad de la vida de los colombianos, seguimos haciendo todo lo contrario, transformando y en algunos casos agotando ese capital natural por tratar de explotar solamente el capital natural no renovable. En el 2002 tuve una alegría cuando el presidente Pastrana entregó el 7 de agosto su mandato y dio un parte de cómo estábamos en la situación económica. Soy muy profano en esto de la economía y le cuento que he contactado a muchos economistas y después de sus opiniones sigo en el mismo nivel de ignorancia.
¿Cuáles son la economía mundial? La economía mundial a la izquierda, y en nada de eso vamos a ser competitivos. Por más de que diga la gente, por más de que hay que promover, que hay que ayudar, que el software, que las vacunas, nunca vamos a ser competitivos. El presidente Pastrana en el 2002 colocaba estos renglones del PIB. Más o menos el PIB es uno de los misterios más difíciles de abocar en este país. Según el Banco de la República, el PIB del año pasado fueron 450 billones de 10 a la 9, y el ministro saliente de Economía hoy dice que son 352. En menos de un año se evaporaron 100.000 millones. Estos son lo que decía el presidente Pastrana en el 2002. Los responsables de buena parte del Producto Interno Bruto, en la banca, el turismo, la industria, la minería, el agropecuario. Por cierto, pasamos de ser un país cafetero a ser un país que fundamentaba su desarrollo en otros renglones. Y se decía en ese entonces que había que impulsar la minería, porque por supuesto, en el 2002, el boom de los hidrocarburos, gracias a la diáspora venezolana, no se mencionaba. Siempre decíamos que a partir del 2014 y del 2015 íbamos a ser un país importador de petróleo. Yo asistí a varias conferencias de colegas de conciencias que demostraban que el asunto era así. A Dios gracias, digo, la cosa no fue así. Entonces, se nos planteaba que probablemente la minería debería ser quien nos jalonara el desarrollo. Y otra terrible realidad, las palabras del exministro, ahora ministro de Hacienda, pues lo demuestran en las declaraciones de los últimos días. Sí, la minería es la que ha jalonado ese crecimiento del PIB. Para un profano como yo, ¿cómo es el asunto del manejo del presupuesto o de la plata que tiene una entidad cualquiera? Pues lo hacemos igual que en la naturaleza, como la relación entre lo que yo y lo que sale. Es decir, si es mayor que uno o menor que uno, es igual que uno, la condición de equilibrio, la condición de pérdida, la condición de ganancia. Entonces, aquí está mi manera de ver cómo es el asunto. Pues el gobierno necesita plata para pagar la deuda, para hacer transferencias, y eso proviene de aquí. El boom en el gobierno Gaviria, que se abrieron las puertas para todo y que se decía la banca internacional que el Estado no debía, las naciones no debían tener bienes, sino que esto debía ser de la empresa privada, pues hizo que nos descapitalizáramos. Entonces hicimos como Argentina y otros países que vendimos todo. Entonces la ganancia del Estado cada vez es más. Ecopetrol, pues, simplemente me pregunto, Ecopetrol cada vez vende más parte de su capital, o son medidas económicas en las cuales me declaro profano. Simplemente aplico la condición básica de que uno del capital no debe salir, sino al contrario, debe tratar siempre de incrementarlo. De tal manera que aquí se llega a un momento en que se preguntan la gente de tecnología cuál renglón del PIB podría ayudar. La banca, la red, el turismo, la industria, no, la minería y los hidrocarburos. E indudablemente se empieza a promover. Viene entonces la explotación del capital no renovable. ¿Qué pasa? Va a traer, con base en incentivos en inversiones extranjeras, va a producir lo que se necesita, pero va a tener un impacto muy fuerte al capital natural renovable. ¿Y por qué tiene el impacto muy fuerte? Vamos a ver. Este es el capital natural. El doctor Marcelo aquí le va a regalar con mucho cariño esta diapositiva para que arregle algunas de sus cifras. No somos tan ricos como dicen los textos de hace 30 años. Ahora ya tenemos un buen conocimiento. Con bastante franqueza le digo, ese es el patrón, ese es el plante, ese es el capital natural que nosotros tenemos. Entonces, en biodiversidad, en especies, en comunidades y también en ecosistemas. La pregunta es, como volvemos a decir, ¿será que eso que tenemos tanto no puede ser base para programas de desarrollo? Y vamos a seguir simplemente agotando con transformación directa con el impacto de explotar algo que algún día se nos va a acabar. ¿Qué hemos hecho? Hasta el 2004, 2005, que son estas cifras, las famosas cifras que maneja el liderazgo, pero que nunca dice dónde salieron. ¿Qué hemos hecho en cuanto a agotar el capital natural de este país? Estos son los cálculos que hicimos, que se publicaron en el 2005 en la revista de Ciencias Económicas. Más o menos, ¿qué le queda al país? Al país le quedan más o menos 69 millones de hectáreas
de su capital natural. Es decir, que transformamos 32 y cómo lo transformamos con el proceso de deforestación, transformando la cobertura. Estas son las tasas más o menos estimadas, que en la mayoría de los casos son tasas conservadoras, pero lo hemos hecho sobre cálculos, sobre nuestros trabajos, sobre los trabajos de otras personas, etc. Son estimaciones bastante conservadoras en comparación con estimaciones de otros. Entonces tenemos un 69% del capital natural como planta de las medidas de desarrollo. ¿Qué significa entonces y qué está en juego cuando decimos que vamos a intervenir? Mire, tenemos unos ambientes de alta montaña donde están los páramos. Son los sitios más privilegiados en biodiversidad del globo. No hay ninguno, ni los Pirineos, ni los Alpes, ni el Himalaya, ni las montañas rocosas, ningún sitio del mundo que tenga tal capital natural, tal biodiversidad. La región del páramo va desde Centroamérica, Costa Rica, hasta las estribaciones amazónicas de Bolivia. El gran problema muchas veces es que este conocimiento se queda en los libros, en los archivos y no llega a las entidades en donde se toman estas cosas. Casi siempre se dice que ¿por qué protestan? Porque vamos a explotar ahora la alta montaña si países como Chile, como Perú lo hacen. Pero es que hay una enorme diferencia. Chile y Perú en sus altas montañas no tienen el páramo, tienen una formación parecida que la puna, en algunos casos Chile, una puna casi de semidesértica. Perú puede tener páramo y Bolivia también páramo, pero muy restringido. Entonces es apenas lógico que cuando nosotros vamos a hacer un impacto sobre una zona, pues hay que mirar dónde se hace el impacto. No es lo mismo explotar en la puna desértica chilena o peruana que en el páramo colombiano. Estos son los valores que están en juego cuando nosotros tratamos de decir qué representa el páramo de Colombia en comparación con todo el páramo de la región biogeográfica del mundo. Es decir, los valores de nuestro capital natural están por arriba del 80 al 90%. Y lo que es más importante de eso es qué es tan propio de nosotros, qué es tan distintivo, es decir, que en ninguna parte del mundo más hay. Tenemos cerca del 40% de la biota vegetal, de las especies vegetales del páramo, que solamente están en los páramos de Colombia. Eso ahí es una responsabilidad social, una responsabilidad académica y es algo que tiene que ver mucho con el objeto de esto. ¿Cuál es nuestra posición moral y cuál es nuestra posición ética sobre el asunto? Claro que el interés por el oro, el interés por los recursos siempre está obligado a la humanidad. Es decir, eso no podemos ser tan ciegos para decir que no. Nuestros antepasados pues, lo explotaron. Y uno puede mirar los textos de María Cardal y Brian Mayer y entienden todo lo que fue las culturas auríferas en el Valle del Cauca, en el occidente del país, etc. Y claro que impactaron. Ese es otro de los mitos que hay que quitar aquí para poder tener un diálogo franco. Claro que las culturas indígenas impactaron y hubo cosas que nunca regresaron a la condición natural. Y las culturas indígenas actuales también siguen destruyendo mucho. Más a veces, eso hay que decirlo, hay que llegar a un momento de discusión. Eso de que los precolombinos utilizaron mejor el medio ambiente, eso no se sostiene sino por parte de algunos antropólogos radicales. Hubo explotación y hubo transformación, pero es una transformación cuyo impacto es fácil de recuperar. La deforestación, en algunos casos, si queda patrimonio genético, si quedan bancos de reserva, son cosas que se pueden recuperar. Pero veamos la situación actual. En la situación actual hay unos intentos por explotar capital natural que ofenden el intelecto. Cuando la Grey Star se puso tan altanera, tuvimos que salir a decirle que por favor consideraran sus comunicados porque estaban ofendiendo un poquito, ya no solamente a los pobladores, sino a todo lo que era la tradición del conocimiento. Se decía en ese entonces que todo lo que era el plan de explotación en Centro Urbano no tocaba el páramo. Hemos tenido que suspender las cosas y con la colaboración del ministerio se hicieron unas construcciones cartográficas y comprobaciones del campo de qué significaba la intención de la Grey Star. Se identificó que estaban en más o menos un 70-75% en área de páramo su propiedad. Pero más aún que eso,
tuvimos que confrontar con los ingenieros y decirles, mire, ustedes tienen todo planeado para que se les dé agua durante 365 días, 24 horas. Y tienen todo planeado, ya se les había autorizado para que desviaran unos desiertos, represaran unas lagunas para tener soporte. Yo siempre he dicho que los ingenieros pueden todo. Pues se pusieron la nave en Marte, ¿cómo no van a poder todo? Tengo amigos en mi grupo de investigación de ingenieros también, pero hay que decirles a ellos que así como lo pueden todo, ¿por qué no nos dan la posibilidad también para recuperarlo todo? Entonces, es absurdo pensar que una explotación en la cual se va a afectar tanto el equilibrio hídrico no va a tener repercusiones. ¿Qué van a hacer los humangueses? Si necesitan 2.300 litros por segundo, si de los ríos Suratá, el río Tola, que ya también lo van a regresar, que nacen en ese punto, dejan de tener por gravedad o por población el agua. Sencillamente no va a haber agua. Y la compañía minera no va a decir que va a parar su explotación para que los humangueses calmen su sed. Entonces, como mi profesor, el profesor Van der Hamen, siempre me decía, hay que luchar por limitar un poquito las cosas del páramo. Antes de su muerte siempre me dijo, esa diapositiva que tienes que ponerle una X bien grande. El páramo definitivamente no puede tener valores de mercadeo. Esto lo saben muy bien quienes me precedieron en el uso de la palabra. Están en el sector productivo directo, los valores de mercadeo, los valores de mercadeo, etc. Entonces pensemos un poquito con más valor del servicio ambiental que significa el recurso. En el páramo tenemos muchas cosas. Todavía está por explorar la posibilidad de incorporar muchos de esos renglones en la producción. El ciclo del agua y la cuestión de que el capital natural recuperable. Y siempre las grandes compañías dicen, no, miren, nosotros vamos a hacer unas lagunas de oxidación, vamos a devolver el agua, etcétera, etcétera. Pero es que el asunto no es así tan sencillo. O no, perdón, no es tan sencillo como ellos los creen. Es más sencillo si aceptamos cómo es el ciclo del agua y vemos cómo funciona el asunto. En la diapositiva está cómo funciona el asunto. Y cada vez que una parte del ciclo del agua se afecta, pues se va a afectar el resto. O si no, no tendríamos toda la historia de que han sido los cambios medioambientales en este país, las tortugas y las grandes culebras que vivían en todo lo que era el Cerrejón antes, hace 30, 40 millones. Fueron cambios que se presentaron por cambios globales. Y algunos de los cambios que estamos pensando se van a presentar en todo esto que se llama el cambio climático, ya se han presentado, ya hay sus evidencias, que han sido entonces por causas naturales, pero que con la acción antrópica estamos forzando hacia eso. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a la gente que cuando llenan de escombros una cienaguita están rompiendo el ciclo hidrológico? Que cuando arrasan con la vegetación están rompiendo con el ciclo hidrológico? Que cuando alteran toda una montaña y no la devuelven, como la foto del doctor de Minas que me la pasó, una montaña así que me la vuelvan en taludes, no, devuélvanmela como estaba. Se altera el ciclo hidrológico. ¿Okay? Entonces, para eso no se necesita ni ser ecólogo, ni ser biólogo, sino simplemente tener ese ciclo de agua que nos enseñaron en la primaria, pero que repetidamente olvidamos. Un país andino como el nuestro, con el 72% de la población asentada en los Andes, no se puede dar el lujo de acabar con sus fuentes naturales de agua. El proyecto Tiempo trajo hace un mes un trabajo fantástico sobre lo que dicen sobre el río Bogotá. Ahí está lo que se ha dicho durante 30 años, cuál es el problema del río Bogotá. Entonces, yo por ejemplo cuando escucho al representante Copetrol, digo, qué bueno que Copetrol dedica al menos medio millón de ese millón que dedica a un montón de proyectos a dar para la recuperación del río Bogotá, cosas concretas. Por ejemplo, en este caso, a recuperar zonas de páramo que están muy deterioradas para que los servicios ambientales sigan siendo tan baratos. Bogotá, gracias a los páramos, tiene un agua barata, pero en la medida en que crezcan los asentamientos en Bogotá, y gracias a Dios, Peñalosa no fue alcalde, porque si no estaríamos en más problemas con su programa tan desarrollista de 1.5 millones de personas cada año, porque no tendríamos de dónde darle agua. Y las inequidades serían peores. El 20% de la población de Bogotá no tiene agua permanente. En el sur hay barrios que reciben 2 o 3 días de agua. Entonces, ¿qué va a pasar?
Cuando, ¿cómo va a ser? La actividad crezca tanto, ¿de dónde vamos a sacar el recurso? Muy fácil se le da. Yo a veces le digo a la gente, es muy fácil, mire, Ecopetrol, compre todas esas cuencas altas y de las quietecitas y pague la concesión para el. Porque el día que se acabe el agua, pues hay que mirar de dónde se saca. Porque es que traer agua de las cuencas inferiores cuesta muchísima plata. Es como ustedes comparan sencillamente el sistema hidráulico de un edificio de 20 pisos con una casa de un piso. El Chocó Geográfico de Colombia es el área natural con mayor expresión de biodiversidad y no es retórica, está comprobado y está publicado y está en la página web y el trabajo que ha hecho la Universidad Nacional sin recibir un peso del Gobierno Nacional para ese propósito. Hicimos el inventario de la diversidad biológica del Chocó, está publicada, está en la página web, por el portal www.colombiadiversidadbiológica.com. Se ilustró qué es la riqueza del Chocó. ¿Qué significa? ¿Y qué significa esa riqueza, por ejemplo, en el factor socioeconómico? Nada. Los departamentos, como en la cuenca chocuana, son los más pobres. Entonces, el impacto económico de permitir una explotación irracional de los recursos naturales no renovables, lo que ha hecho es añadir más miseria en esta parte. Entonces, llegamos al punto. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Un modelo de desarrollo como el que tenemos actual, que no se fundamenta realmente en lo que tenemos, es un modelo de desarrollo que prácticamente agota el capital, porque lo va a agotar, porque el líquido se nos acabará en algún momento, o un modelo de desarrollo, en que conservamos el capital. ¿Cuáles son las estrategias vitales entonces? Bueno, primero que todo, armarnos de optimismo y de pensar que no todo está perdido. Y que en la medida que incrementemos el capital intelectual y en la medida que nos metamos en el contexto socioeconómico de la utilización y la intervención, que sepamos cuáles son los mecanismos causantes, régimen de preferencias, obras gubernamentales de gran impacto, la tenencia de la tierra, es decir, programas de desarrollo sin cuantificar el impacto. Y, por otro lado, la explotación y el agotamiento ante la no planificación. ¿Y eso cómo? Podemos ser estratégicos, pues incrementando el capital intelectual, fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Eso es fundamental. Siempre decimos, es que hay que rodear al Ministerio del Medio Ambiente, no en el sentido que lo decía nuestro malogrado Jaime Garzón. Hay que acompañarlo, pero el Ministerio tiene que dejarse acompañar. Entonces, ¿cuál es lo urgente? Fortalecer las autoridades ambientales. Porque en este momento hay un desbalance, la exposición tan magnífica del representante de Ecopetrol y de los sectores de la parte económica, pues uno dice, no, eso es regio, eso está pero marchando, eso está muy bien. Pero miremos la contraparte. Mire, no es posible que este país siga fundamentando todo en su mapa de ecosistemas. Se lo dije a 2 ministros y se lo dije al reciente ministro, porque represento a las universidades en el Consejo Nacional Ambiental. Ministro, ese libro lo único que le trae desgracias al país. Es un mapa de ecosistemas que no refleja nada de lo que es la biodiversidad de Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos incorporar el conocimiento que genera la academia y los grupos de investigación. Qué lástima que Ecopetrol haya invertido 6.000 millones de pesos en hacer la prospección de unas partes del Magdalena Medio y los Llanos, cuando eso ya se hizo y no costó nada. Y se hizo toda la biodiversidad, no solamente 29 especies que les entregaron a ellos. Es lamentable, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, mis estimados doctores? Decirle al Ministerio que lo queremos acompañar y a las entidades gubernamentales, pero tenemos que poner a funcionarlo. Necesitamos una buena cartografía, que en este país no la hay. Necesitamos lo que dijo el doctor de Minas, completar los mapas geológicos, que haya buenas herramientas para tomar decisiones equilibradas. Ya estoy terminando. Entonces, ¿qué pasa con la situación actual? Cuando uno lee en la prensa que el ministro de Minas, ahora va a ser ministro de Hacienda, se asustó porque mataron al tigre y ahora con el pueblo que hacen. Lograron lo que desde el 2002 habían presupuestado.
elevar la producción, con base esencialmente en la minería, y dice, bueno, pero esto no puede seguir así. ¿Por qué? Pues claro, él sabe que eso se va a acabar. Entonces tenemos que potenciar la industria, etcétera, etcétera. Pero eso no va a ser posible. ¿Cómo va a ser posible si el año pasado más o menos un déficit de 60.000 millones entre la exportación e importación? Quiere decir que simplemente exportamos materias primas e importamos cosas elaboradas. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál podría ser la estrategia sostenible? Mirar el capital natural, la biodiversidad y las posibilidades de incorporarlo al desarrollo sin extinguirlo. Es decir, con unas cosas mínimas de todos los millones que manejan los ministerios para promover el desarrollo de paquetes que incorporar. Miren, nomás en palmeras, somos el país después de los más ricos en palmeras, pero seguimos pensando solamente en la palma aceitera. Tenemos especies hermanas de la palma aceitera que se han explotado por milenios artesanalmente. Tenemos especies en la Amazonía, etc. Es solamente un impulsito. Una compañía como Codensa gasta 20.000 millones en un estudio de impacto ambiental. Con siquiera la mitad, 4 o 5 grupos en este país podrían ofrecer paquetes tecnológicos muy buenos. Es tan importante la biodiversidad, decía Jorge Basset, un filósofo matemático, conservar la biodiversidad, porque la biodiversidad hay soluciones para problemas que todavía no se han presentado. Es decir, cuál va a ser el valor del futuro. Esta, finalmente, ¿cómo podríamos soñar con un futuro más amable? Pensando en el capital natural y nuestra biodiversidad. Miren, sin ser despectivo, el capital natural no renovable algún día se va a acabar. ¿Ok? En este momento es la base del crecimiento del PIB. El capital natural renovable está sufriendo mucho el impacto. Y además, tiene los pasivos. Hoy escuché que se está utilizando la palabra pasivos. Qué bueno será incorporarlo bien, porque es que lo que nos van a dejar cuando terminen los huequitos, cuando terminen los carboneros, cuando terminen... ¿Y quién va a responder por eso? Por el mal trazado de los oleoductos Caño Limón, el tubo, por ejemplo, que tuvo mi ciudad de Cúcuta hace 2 años, todo el mes de diciembre sin agua. Esos son pasivos, y en eso hay que pensar qué va a pasar. Entonces, con un poquitico de crecimiento de este PIB, por ejemplo, del 2011, según el Banco de la República es 450, según el Ministerio 350, con algo de esto, que es la formación bruta y las regalías de impuestos, que se dedique verdaderamente a crear unas líneas, pero que sea directo, sin tanto intermediario, porque es que el problema de los intermediarios es que se forma una cuestión de yo te doy, tú me das. Mire, hay que hacer con transparencia. Los institutos del Ministerio de Medio Ambiente no pueden estar haciendo la investigación que las grandes compañías necesitan. Tienen que tener referentes de los resultados de esas investigaciones. Se lo he dicho al director del Humboldt, se lo dijo el ministro. No puede seguirse con tubernio. Tiene que haber crítica. Y, de verdad, el capital natural hay que tratar de incorporarlo en biocombustibles. Somos el segundo país más rico en flora. Cuando el boom de los biocombustibles, a los botánicos del Smithsonian está nota de prensa, los llamaron, les dieron $50 millones para que hicieran la protección de las familias botánicas con mayor posibilidad. A los 3 meses teníamos botánicos gringos aquí en nuestro Herbario Nacional Colombiano mirando cuál era nuestra riqueza en el forbiáceas, en las cocináceas, etc. Y nosotros en el Herbario Nacional Colombiano no tenemos cómo mantener la notaría biológica. Entonces, esas cosas no pueden seguir sucediendo en un país como esto. Y por eso es importante que ustedes, que están cerca de los sitios donde toman decisiones, piensen a ver cómo hacemos para tratar de que haya verdaderamente un diálogo entre quienes producen ese conocimiento y quienes necesitan ese conocimiento para que sus decisiones sean un poquito más justas. Voy a hablarles de planetas en el universo. Voy a darles una charla que es un poquito, no voy a hablarles tanto de los eventos del planeta más grande que se ha descubierto o el planeta más pequeño, sino voy a hablarles más como del contexto científico en el cual esos descubrimientos ocurren. Voy a ponerme reloj para no hablar demasiado tiempo. Yo trabajo para el
NASA Hershey Science Center, que es un instituto de investigación basado en Estados Unidos, basado en el área de Los Ángeles, en California, que está a cargo de la parte del manejo del telescopio espacial Hershey desde el punto de vista de los usuarios. Mejor, pero no excelente. Muy bien, empecemos pues con los asuntos demográficos. ¿Cuántos planetas se han descubierto? Tenemos 2.300 candidatos a planetas. 2.300 candidatos. De esos 2.300, aproximadamente 700 han sido confirmados. Y todos lo que sabemos sobre los planetas del universo están basados en estos 700 confirmados. Basados en estos 700 confirmados, uno puede hacer un cálculo, una extrapolación, y decir que hay 50.000 millones de planetas en la Vía Láctea. 50.000 millones. Comparando con los 10.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, quiere decir que tenemos más o menos 5 planetas por estrella, de acuerdo a ese cálculo. 5 planetas por estrella, por todas las estrellas. De esos, muchas gracias, perfecto. De esos 50.000 millones de planetas, 500 millones de planetas pueden estar en lo que se llama la zona habitable. La zona habitable es la zona alrededor de una estrella en la cual podría haber agua líquida. Tenemos una cosa que es interesante, de la cual no se habla mucho, es que hay planetas que no están unidos a ninguna estrella, simplemente son cuerpos de masa baja que orbitan en el universo, que van por el universo sin estar unidos a ningún planeta. Hay 2 veces más planetas libres que estrellas. Si ustedes vieron una película, no sé si esta película ha llegado a Colombia, se llama Melancolía, una película de Lars von Trier. Yo no la he visto porque Lars von Trier me da como ansiedad, pero la película se basa en un planeta solitario que va a chocar contra la Tierra y que va a destruir la vida en la Tierra. Y este es uno de esos, uno de los dos veces más planetas libres que estrellas, o sea, 20.000 millones de planetas libres. Hasta ahora no hemos descubierto ningún planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol. Ahí todavía no estamos. Estamos casi ahí, pero todavía no estamos. Y esto es un ejemplo de uno de esos planetas. Esto es una imagen en el óptico. Aquí lo que se ha hecho es bloquear la luz de la estrella central. Y el bloqueo no es perfecto, entonces uno ve todas estas manchitas oscuras. Y alrededor de esas manchitas uno ve estos puntos. Y esos puntos se han identificado como planetas alrededor de esa estrella. Obviamente, esto es una cosa peligrosa de hacer, porque este punto es un planeta, pero ¿y este punto qué pasó con él? Tal vez es un planeta, tal vez no. Entonces, la manera como estos tipos de descubrimientos se hacen es, se toma la imagen, se espera cierto tiempo a que los planetas se muevan, y los planetas se mueven alrededor de la estrella, pero estas irregularidades que tienen que ver con sustraer la luz de la estrella central no se mueven. Entonces, y estos son 20 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol en el sistema solar. Esto es una estrella de 30 millones de años. En comparación, el Sol es una estrella de 4.500 millones de años, es decir, 30 millones de años, es una estrella relativamente joven. Y es una estrella de 1.5 veces la masa solar. Este simbolito significa masa solar, y esa es la unidad que vamos a usar para medir las masas de las estrellas. Y estos planetas que se han encontrado están a distancias de 14 unidades astronómicas, 24, 38, etc. Yo estaba mirando, yo quería mirar un poquito ese número para el caso de que hubiera expertos en la audiencia que nos molestaran la vida, y ese número es muy complicado porque a veces hay modelos que dicen que 2 y hay modelos que dicen que 100. O sea, tenemos 2 órdenes de magnitud de incertidumbre. Pero yo alguna vez, el primer artículo que yo escribí en realidad, una de las cosas que encontró era una búsqueda de objetos de masa baja en la nube de Open Scorpius. Y en esa nube de objetos de masa baja encontramos un montón de objetos, encontramos una población de objetos que eran de masas más bajas de la masa de las enanas marrón,